Hola, chicas y chicos de primero de ESO. Mi nombre es Juan Moreno Márquez y soy profesor de Geografía e Historia. Esa materia que todas y todos amáis, tenéis que reconocerlo, desde que veis estos fantásticos y espero que útiles vídeos del canal La Estación de la Historia 9 y 3/4. Unos vídeos, dicho sea de paso, que tienen por objeto estudiar contenidos que van a desarrollarse y que se desarrollan en clase en forma de tareas. Y también consolidar lo aprendido en el aula de clase. En esta videoclase vamos a estudiar concretamente y a explicar el tema 6, Introducción a la Historia, edades de la historia y las fuentes históricas. Un tema que nos servirá para construir nuevos contenidos a partir del repaso de unos conocimientos ya adquiridos en la etapa de la educación primaria. Todo ello nos servirá para sentar las bases de los futuros temas de historia en este primer curso de primero de ESO. Pues os recuerdo que en este primer curso de primero de ESO vamos a estudiar la prehistoria y la edad antigua, las dos primeras etapas de la historia. Antes de pasar a la explicación del tema, he mantenido una curiosísima videollamada con Heródoto, un griego que es considerado el padre de la historia. Y en esta videollamada me decía que me iba a enviar un vídeo después para que os lo pusiera en esta videoclase. Así que, atentos, atentos. Hola, soy Heródoto, el padre de la historia según algunos entendidos del mundo histórico. Quiero mandaros este mensaje desde la edad antigua, para que estudiéis la historia con pasión y amor. Pues sin su estudio nunca llegaréis a comprender vuestro mundo presente. Adiós y un beso histórico desde el pasado. Efectivamente, estudiar la historia, como dice nuestro amigo Heródoto, es fundamental. Después de estas breves palabras del historiador y padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, es muy importante explicar qué apartados vamos a estudiar en este primer tema 6. Como podéis ver en la pantalla, este tema introductorio a la historia se compone de 5 apartados. Todos los apartados son explicitados en este vídeo, excepto el apartado número 1, que es introductoria al tema y que es abordado en clase presencial, en la sesión número 1. Pero, ¿por qué es importante este apartado 1? Es importante por 3 motivos. Primero, porque explicaré qué contenidos vamos a estudiar y la importancia del glosario. Segundo, porque vamos a detectar qué conocéis y qué no conocéis sobre determinados aspectos introductorios al tema 6, ejes cronológicos, siglos, fuentes históricas, etc. Y tercero, porque quedará claro desde el primer momento cómo se abordará este tema a nivel metodológico y también a nivel de evaluación. Ahora sí, comenzamos. En primer lugar hay que preguntarse qué es la historia. Y es que la historia es una ciencia social. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es una rama del conocimiento que estudia las sociedades del pasado y los hechos históricos del pasado. No olvidéis que en la educación primaria habéis estudiado geografía e historia en una asignatura denominada ciencias sociales. El padre de la historia, como se ha dicho anteriormente, es Heródoto. Y es que lo que hizo Heródoto en su tiempo fue realizar investigaciones a través de averiguaciones. De ahí que la palabra historia, que deriva del griego, se traduzca como información o investigación. Él usaba fuentes orales y fuentes escritas para realizar sus escritos, siendo estas fuentes muy importantes ya que las vamos a estudiar en el apartado 5 correspondiente a las fuentes históricas. Me gusta siempre mucho mencionar a un historiador inglés llamado Eric Hobsbawm, y es que antes de morir este historiador en 2012 concedió unas entrevistas en las que decía que los historiadores recuerdan lo que otros quieren olvidar. Y en este sentido, la función del historiador, pero también del profesor de historia y de secundaria y el profesor de historia de bachillerato, es la de explicar el pasado para comprender el presente. Nunca estudiar el pasado para justificar las acciones de nadie en el presente. Siguiendo esta premisa, es muy importante que siempre expliquemos los hechos históricos aludiendo a las causas de estos hechos, es decir, el por qué han pasado ciertos hechos del pasado. En este sentido, tendremos que buscar razones multicausales de por qué suceden las cosas. Nunca hay una causa, sino que hay muchas causas del porqué de los hechos históricos. En este sentido, para resumir este apartado, tenemos entonces que decir que la historia se refiere al conocimiento del pretérito histórico. Pretérito es sinónimo de pasado, es decir, del pasado histórico.
Y la historia estudia las sociedades del pasado y los hechos más significativos atendiendo a 4 circunstancias. A circunstancias políticas, es decir, guerras, discursos políticos, tratados de paz, etc. Económicas, cómo vivían las sociedades, qué comían, en qué trabajaban, etc. Sociales, cómo se organizaban las sociedades, qué personas han sufrido más injusticia en la historia, qué desigualdades existían, etc. Y 4, a través de las circunstancias culturales, cuando apareció la escritura, qué creencias tenían las personas, qué manifestaciones artísticas han existido a lo largo de la historia, por ejemplo en la Edad Antigua, vamos a estudiar el arte mesopotámico o el arte egipcio, etc. Cuando hablamos de tiempo histórico, nos estamos refiriendo a que todos los hechos históricos suceden primero en el tiempo, es decir, cuándo sucede, y en segundo lugar en un espacio concreto, es decir, dónde y en qué lugar suceden. En este sentido, la historia es la ciencia del tiempo, un tiempo que nunca se detiene, sino que siempre es continuo. De este modo, el tiempo histórico se caracteriza primero por la cronología, y que es una herramienta que se encarga de datar, fechar los hechos históricos, pero también de ordenarlos de forma cronológica. De este modo, cuando hagamos ejes cronológicos, en este apartado 4, nosotros podremos visualizar el antes y el después, coincidiendo siempre el antes con las causas de los hechos históricos o los motivos de lo que sucede después. Por otro lado, y en segundo lugar, la historia parece que a veces tiene ritmos distintos o duraciones. Y es que estos ritmos o duraciones están vinculados a un concepto que es muy, pero que muy esencial, que es el concepto de cambio o el concepto de transformación. Un ejemplo muy, pero que muy simplista es que hay clases que parece que se hacen eternas, mientras que hay otras clases que se desarrollan de forma mucho más rápida, por los distintos cambios o dinámicas que puede provocar el alumnado y el profesorado. En la historia es que sucede igual. Si aparecen innovaciones tecnológicas en algún lugar del mundo, ¿dónde pensáis vosotros que va a llegar de forma más rápida? ¿A una ciudad o a un pueblo rural? Efectivamente, llegará más rápido a una ciudad. La tercera característica del tiempo histórico es la simultaneidad de los hechos. Es decir, desde hoy, sincronía o la sucesión de los hechos. A partir de ahora, diacronía. Hablamos de sincronía cuando hay hechos que coinciden en el tiempo. Por ejemplo, vuestro estudio de primero de la ESO está coincidiendo con la COVID-19. Son hechos sincrónicos. Y hablamos de diacronía cuando hay una relación de hechos y que no se pueden explicar el uno sin el otro. Por ejemplo, para que vosotros estéis estudiando la ESO, antes habéis tenido que aprobar la educación primaria. La sincronía y la diacronía la veremos durante toda la etapa de la ESO. Pues debéis percibir que mientras una sociedad se está desarrollando en un lugar, hay otras sociedades que también se están desarrollando en otros lugares. Por tanto, el conocimiento histórico es diverso, es múltiple. En cualquier caso, aquí tenéis otro ejemplo de sincronía y de diacronía en las diapositivas que os pongo aquí, en las que establecemos una comparativa entre las civilizaciones griega y romana, y que dicho sea de paso ambas serán estudiadas en este primer curso de primero de ESO. La periodización en historia es importantísima también. ¿Por qué los hechos históricos son organizados? Son organizados primero porque la historia abarca miles y miles de años y segundo porque es una herramienta que nos ayuda a estudiar mucho mejor cada época histórica. De este modo vamos a usar la cronología y vamos a establecer edades o periodos históricos para organizar mejor los hechos históricos. Actualmente existen 5 edades, estableciendo una diferencia muy clara entre prehistoria, es decir, antes de la historia, e historia. La diferencia entre prehistoria e historia es que en la prehistoria no existía la escritura, es decir, eran sociedades ágrafas, mientras que con la aparición de la escritura ya comienza la historia, por el uso de fuentes escritas. ¿Quién fue el autor de la creación de las edades? Se considera el creador a Cristóbal Celarius, que fue un historiador alemán que estableció una primera distinción entre Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, apareciendo a posteriori los conceptos o las edades de prehistoria, antes de las fuentes escritas, y la edad contemporánea, la edad en la que nosotros precisamente vivimos en la actualidad. Siempre se establece un hecho inicial y final de cada etapa, que suele coincidir con un cambio o una transformación importante.
tal y como tenéis en pantalla. En este caso, la prehistoria comenzó hace 2,5 millones de años, incluso antes, como veremos en el tema 7, con la aparición de los humanos, y terminó en el 3500 a.C., con la aparición de la escritura. La Edad Antigua comenzó con la aparición de la escritura en el año 3500 a.C. y terminó en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media comenzó en el año 476 y terminó con el descubrimiento de América en el año 1492. Por su parte, la Edad Moderna comenzó en el año 1492 y terminó en el año 1789 con la Revolución Francesa. Por último, la Edad Contemporánea comenzó en el año 1789 y es una etapa que llega hasta nuestros días. Es importante que sepáis que la fecha final de un periodo o edad es la etapa inicial de la siguiente. La medición del tiempo siempre ha sido una cuestión que ha estado muy presente en las sociedades del pasado. A lo largo de la historia han existido muchas formas de medir el tiempo, muchos calendarios, etc. En el caso de Europa Occidental y de la mayor parte del mundo, el calendario más seguido es el gregoriano, creado en el siglo XVI, concretamente en el año 1582, por el Papa Gregorio, y adoptado por nuestro país, España, precisamente en este año 1582. Se toma el nacimiento de Cristo, fecha que se desconoce, pero que muchos ubican en torno al 5 o 1 a.C., como el inicio de nuestra era, o después de Cristo. De ahí la expresión de punto C, después del nacimiento de Cristo. Y es que nosotros vivimos actualmente en el año 2022 después de Cristo. Todo lo anterior al año 0, el cual no existe, por lo tanto no existe tampoco en el siglo 0, hay que considerarlo como antes de Cristo, es decir, antes del nacimiento de Cristo. ¿Existen otras formas de medir el tiempo? Por supuesto que sí. Por ejemplo, los musulmanes consideran el año 622 como el inicio de su era, un hecho que se conoce como la Égira, al tener que huir Mahoma, el profeta del Islam, de la ciudad de la Meca hacia Medina. Esto lo estudiaréis el año que viene en segundo de la ESO con la Edad Media. En este caso es muy importante que sepamos pasar de años a siglos y de siglos a años, pues aludiremos constantemente en historia a fechas y a siglos. Para una mayor comprensión de este apartado vamos a hacer uso de la pizarra. Antes de pasar a realizar las actividades prácticas de años a siglos o de siglos a años, es conveniente que estudiemos esta tabla, una tabla que ya tendríamos que saber. Y es que hay ciertas unidades temporales que se van a escribir con números romanos, como es el caso de los siglos y de los milenios. Por eso lo tenéis ahí entre asteriscos. Tenemos que saber que un año son 365 días, un lustro son 5 años, una década son 10 años, un siglo son 100 años, un cuarto de siglo son 25 años, es decir, 100 entre 4 nos da 25 años, y tenemos que saber que un milenio son 1000 años. Tanto los siglos como los milenios se van a escribir en números romanos. Por ejemplo, el año 1991, pues sería siglo XX, milenio 2. Ahora vamos a aprender en esta segunda parte de la pizarra cómo se pasa de años a siglos y de siglos a años. ¿Cómo se pasa de años a siglos? Muy fácil. Tenemos que contemplar que tenemos años de una cifra, de 2 cifras, de 3 cifras y de 4 cifras. Si tenemos un año de una cifra, en este caso el año 7, lo que voy a hacer es borrar ese año y sumarle 1 a lo que me queda. En este caso sería siglo 1. Cuando tengo años de una cifra, siempre va a ser siglo 1. Años de 2 cifras. Tacho las 2 últimas cifras y sumo 1 a la cifra que me queda. En este caso me queda 0, pues también sería siglo 1. Y es que el siglo 1 abarca desde el año 1 hasta el año 100, claro. Años de 3 cifras. Ya tengo 3 cifras. En este caso tengo 777. Como he hecho en los anteriores ejemplos, tacho las 2 últimas cifras y la cifra que me queda le sumo 1. En este caso me queda el 7 más 1, 8. Sería siglo 8. O siglo octavo. V, palote, palote, palote. Años de 4 cifras. Sigo el mismo procedimiento que he hecho anteriormente. Tacho los 2 últimos y al resultado que me queda, a la cifra que me queda, lo que voy a hacer es sumarle 1. En este caso me queda 17 en el año 1777 y al sumarle 1 se convierte en siglo XVIII. Claro, es
obligatorio saberse los números romanos para poder ponerlo y transcribirlo de años a siglos. En este caso hay dos excepciones que tenemos que contemplar. Las excepciones son cuando los años de 3 y de 4 cifras acaban en dos ceros. En este caso se queda igual. Se queda igual. Tacho las dos últimas cifras, en este caso son 2 ceros y sería siglo II. ¿Qué pasa con el año 2000? Pues igual, tacho los dos últimos y se queda 20, sería siglo XX. ¿Vale? Estas son las dos únicas excepciones. Y es que no existe el año 0, por lo tanto siempre los siglos van a empezar desde el año 1 hasta el año, en este caso el siglo 1 del año 1 al año 100. ¿El siglo XIV? Pues el siglo XIV irá desde el año 1301 hasta el año 1400. ¿Qué sucede si ahora nos plantean actividades en las cuales tenemos que pasar de siglos a años? Es decir, al revés de aquí. Nos vamos a encontrar con años de un siglo de 2 cifras, con años de un siglo de 3 cifras y en este caso con años de un siglo de 4 cifras. Por ejemplo, el siglo I. Para yo saber qué años abarcan dentro del siglo I, lo que voy a hacer es multiplicar el siglo I, tengo solo un siglo, por 100. En este caso, 1 por 100 me va a dar 100. 100 es el último año del siglo I. ¿Cuál sería el primer año del siglo I si todos sabemos que un siglo son 100 años? Pues, y no existe el año 0. Pues efectivamente el año 1. El siglo I abarcaría desde el año 1 hasta el año 100. Y aquí nos vamos a encontrar con años de 2 cifras, aunque la última sea de 3. ¿Qué sucede en segundo lugar con años de un siglo de 3 cifras? En este caso tenemos el siglo IV. 1, 2, 3 y 4. Pues 4 lo voy a multiplicar por 100. 4 por 100, 400. 400 será el último año del siglo IV. ¿Cuál es el primer año del siglo IV sabiendo que no existe el año 0? El 301, por supuesto. En tercer lugar, tenemos que saber los años de un siglo de 4 cifras. En este caso tenemos el siglo XIII. Pues 13 por 100, 1300. 1300 será el último año del siglo XIII. Pero ¿cuál será el primer año del siglo XIII sabiendo que no existe el año 0? Pues efectivamente el año 1201. Los ejes cronológicos no se pueden entender sin antes haber trabajado la medición del tiempo explicada previamente en la pizarra. Un eje cronológico es una línea del tiempo muy útil que nos va a permitir ordenar etapas, acontecimientos y hechos históricos con sus correspondientes fechas. ¿Cuáles son los elementos de un eje? Ya los hemos dicho. Una línea horizontal o vertical si se quiere, yo prefiero horizontal, hechos históricos y fechas importantes de esos hechos. Un eje, como herramienta de la historia, nos va a permitir resumir de forma muy ilustrativa una etapa histórica o un momento histórico de nuestra vida o de la historia. Por ejemplo, tú puedes hacer, ¿por qué no?, un eje cronológico de tu vida señalando los hechos más importantes con sus fechas. No debéis olvidar que siempre hay que poner una fecha inicial y una fecha final en el eje, aparte de las fechas que vosotros y vosotras pongáis en otras partes del eje. Aquí, por ejemplo, os pongo rápidamente el eje cronológico que tendréis que trabajar en el tema 10 y que en ese momento pues tendréis que realizar un comentario. ¿Cómo? Siguiendo los pasos que voy a explicar a continuación. ¿Cómo se comenta un eje cronológico? Muy fácil. En pantalla vamos a comentar el eje que tenéis en la presentación. En primer lugar, el paso 1 es indicar el lugar geográfico, señalar la fecha inicial y final y hablar del tema principal. En este caso, diríamos que es un eje sobre Estados Unidos, Italia y Alemania entre los años 1919 y 1945, donde se ponen hechos relacionados con el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Ese sería el paso 1. Paso 2. Hay que señalar la cronología de cada etapa y sus principales hechos. Por ejemplo, en este eje podemos citar los felices años 20 en Estados Unidos, en la década de los 20 del siglo XX, la dictadura nazi en Alemania a partir del año 1933 o la Segunda Guerra Mundial, que afectó a estos 3 países. Ese sería el paso 2. Paso 3 y último, comentar algún acontecimiento del eje utilizando los conocimientos del tema. En este caso no podéis comentar nada porque no estamos estudiando la edad contemporánea, pero a partir del tema 7 ya sí podréis realizar este paso 3, puesto que vamos a realizar ejes relacionados con la prehistoria.
Para realizar este último paso, insisto, tenéis que conocer muy bien el tema y estar muy, pero que muy atentos en clase. Para terminar el tema, tenemos que explicar ineludiblemente qué son las fuentes históricas. Estas son definidas por un historiador muy conocido en España como todo documento, testimonio o simple objeto que sirve para transmitir conocimiento del pasado. Las fuentes son esenciales para el trabajo del historiador, pues nosotros no podemos volver al pasado, ojalá, pero no podemos. Por tanto, cada sociedad ha ido dejando fuentes y sellos de su existencia. Y son esas fuentes la materia prima del historiador para realizar su trabajo y transmitir información del pasado. Según el origen de las fuentes, tenemos que diferenciar entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son fuentes elaboradas al mismo tiempo que suceden los hechos históricos, es decir, son pruebas originales y directas de cosas que han pasado en el pasado y por tanto no están para nada modificadas. Ejemplos son los monumentos históricos, el diario de una persona, las entrevistas a ciertas personas, restos humanos procedentes de yacimientos arqueológicos, etc. Aquí en pantalla tenéis más ejemplos. Por su parte, las fuentes secundarias son elaboradas a partir de las fuentes primarias, o sea, son reelaboraciones y testimonios indirectos, pues no han visto de primera mano esos hechos. Por tanto, están modificadas. Ejemplos son los apuntes de clase, el libro de texto, aunque lo usamos poco, es una fuente secundaria también. Mapas que se hagan sobre algún tema, etc. Entonces, si yo, por ejemplo, os hago una foto a la clase y la cuelgo en el pasillo del centro, ¿qué sería? ¿Fuente primaria o secundaria? Efectivamente, sería fuente primaria. Y si el año que viene esa foto sigue estando en el pasillo y alguien nuevo del centro realiza una valoración sobre la foto, ¿esa valoración qué será? ¿Fuente primaria o secundaria? Efectivamente, será fuente secundaria. ¿Y una copia de la escultura del David de Miguel Ángel? ¿Qué sería? A partir de la original, ¿qué sería? ¿Fuente primaria o secundaria? Sería fuente secundaria, correcto, puesto que no es la original, sino que es una copia a través de la original. Ahora vamos a explicar el tipo de fuentes que hay atendiendo al soporte. Son 7. Primero son las fuentes arqueológicas, halladas en yacimientos arqueológicos. Y vamos a encontrar herramientas líticas, objetos de arte, huesos, etc. Aquí tenéis un ejemplo de restos humanos y de una moneda. En segundo lugar, tenemos las fuentes escritas, que usan la escritura, por lo tanto nunca podrá ser de la prehistoria, pues no conocían la escritura. Aquí vamos a encontrar la escritura en papel, en moneda, en piedra, etc. En tercer lugar tenemos las fuentes materiales, son fuentes no escritas y suelen ser restos materiales, monumentos históricos, armas, etc. Aquí tenéis el ejemplo del Coliseo romano. En cuarto lugar tenemos las fuentes iconográficas que incluyen imágenes, pueden ser pinturas, grabados, carteles, etc. Aquí tenéis una pintura de Velázquez y una pintura rupestre. En quinto lugar tenemos las fuentes cartográficas, que son fuentes relativas a mapas o a tabla de datos. Un ejemplo puede ser el climograma o un mapa sobre las conquistas del emperador Carlos V. En sexto lugar tenemos las fuentes audiovisuales, fuentes del siglo XX y del siglo XXI y que pueden aparecer a través de documentales, películas, etc. Aquí tenemos un ejemplo de la película Gladiator. Y por último, la séptima fuente son las fuentes orales, a través de entrevistas, grabaciones, podcasts. Aquí tenéis una entrevista de un superviviente español que estuvo en un campo de concentración y que proporciona hechos sobre el nazismo. Chicas y chicos, esto ha sido todo. Espero que este vídeo introductorio a la historia de primero de ESO os ayude muchísimo a encarar la parte de historia del curso y que hayáis aprendido un poquito de este pasional profesor de geografía e historia. Pues conocer la historia del pasado, conocer la historia de la que tú eres parte, es fundamental para comprender primero tu vida y segundo comprender todo lo que te rodea en la actualidad. Y no olvides que gracias a las fuentes históricas conocemos y sabemos qué sucedió en el pasado. Mi amigo Heródoto y yo os mandamos muchísimos besos y ánimos y también muchas ganas. ¡Chao!